¿Qué tal, queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón? Yo soy Pati Benavides y hoy les tenemos un video podcast padrísimo. Vamos a estar con la chef Lula Martín del Campo y tengo un nuevo personaje para ustedes que les quiero presentar, que es el chefcito de Sabor, Olor y Sazón. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, Pati, muy emocionado de estar aquí. Oye, platícanos, ¿qué vas a hacer en esta sección que vas a tener aquí en Sabor, Olor y Sazón? Pues la verdad quiero aprender tanto como se pueda de los chefs, que me platiquen todo lo que saben, cómo lo hacen, cómo lo hicieron, para poder inspirarme a mí y a los que vienen detrás. Él es la parte divertida de Sabor, Olor y Sazón y yo los invito para que no se vayan porque saben que nosotros comenzamos. Queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón, no saben qué felicidad me da estar grabando el día de hoy aquí con la chef Lula Martín del Campo en Marea, aquí en la Condesa. Es la Condesa, ¿verdad? Es la Condesa. Bueno, es Roma Norte, pero todavía estamos del lado de la Condesa. En Sinaloa 248. Un lugar muy bonito que se viene a disfrutar todo lo que tenga que ver con el mar. Así es. Mar, maíz y mezcal. Oigan, mira qué bien me sirvieron el día de hoy para comenzar, mi querida Lula. Oye, me da mucho gusto estar aquí contigo porque tú eres una parte icónica de la gastronomía. Siempre nos recibes con mucho cariño, pero tú tienes mucho que contarnos. ¿Por qué no nos platicas tus inicios? ¿Quién es Lula Martín del Campo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, no nos va a dar el tiempo seguro, pero por favor, Lula. Pues muchas gracias, Pati. Antes que nada, es un gusto saludarte, tenerte aquí en tu casa, sí, y pues poder platicar con todos los que nos están viendo de Sabor, Olor y Sazón. Uh-huh. Pues bueno, te platico. Desde muy chiquita, ahora sí que cuando uno juega... Bebita. Pues cuando uno juega con las muñecas y sueñas con lo que quieres ser, a mí siempre me gustó jugar a la comidita. Mi mamá es una gran cocinera y mi papá es un gran anfitrión. Uh-huh. Y siempre pues hemos estado en la casa con gente, hay fiestas, pues ya sabes, tú conoces a mi hermano Nicolás, que también ya lo conocen ustedes, por ahí anda. Y de hecho dicen mis papás que hay veces que se iban a cenar y regresaban y nos veían jugando al tequilita, Nico y a mí. Fíjate que esa anécdota yo ya me la sabía y es muy bonita. Yo siempre digo que si hay buenos anfitriones son los hermanos del campo, porque sí, la verdad te reciben muy bien, cocinan extraordinario. Gracias. Y tú tienes una filosofía de impulsar mucho algo que nos representa, como es algo que tenemos aquí en la mesa también. El maíz. El maíz, claro. El ser buen anfitrión. Como dices, desde chiquita lo traías, sí, ya, lo jugaban. Sí, y ahí fue que en un principio obviamente mi mamá me dejaba entrar a la cocina con ella, pero más que todo a la repostería, hacer los postres. Entonces, en un principio, cuando yo empecé a enamorarme de la cocina, te das cuenta que te empiezas a enamorar porque es donde estás más tiempo, donde pasas más tiempo, donde te sientes mejor, donde quieres estar. Y ahí es donde dices, de aquí soy, ¿no? Y me la pasaba haciendo postres en la casa. Y justamente cuando tenía yo 17 años, que me fui a un verano a estudiar francés a Suiza, estaba como la materia opcional, la materia de cocina. Y había muy poquitos lugares, te tenías que formar y ser de las primeras 15 para poder asegurar tu lugar. Y yo siempre era de las primeras 3 en formarme. Y como era súper aplicada con la maestra me aplicó de su ayudante. Me dijo, ¿quieres ser mi ayudante? Yo pregunté qué implicaba eso. Y me dijo la maestra, pues bueno, vas a tener que pasar 3 días aquí conmigo, haciendo pues las requisiciones, los pedidos, escogiendo las recetas, colocando los ingredientes para todos, cocinando obviamente, lavando, etcétera. Y eso significaba que 3 días de la semana yo no podía salir con mis amigas, pues ya sabes, que de compras, que al cafecito, que y luego allá con los muchachos, ¿no? Y yo decía, no me importa, yo quiero estarle ayudando a la maestra. Entonces ahí fue cuando descubrí mi vocación. Pero también me empecé a dar cuenta que la cocina salada tiene mayor libertad que la repostería. La repostería yo creo que es una disciplina de alguna manera mucho más estricta que la cocina, y eso que la cocina también es muy estricta. Parece que nos las pasamos nada más tomando mezcal, comiendo. Esta es la parte divertida, pero hay mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y años también de trabajo. De experiencia y demás. Entonces, pues poco a poco, siguiendo mi camino, fui metiéndome un poco más a la cocina salada, y no me lo vas a creer, Pati, pero en el año de 1994, mi hermano Nicolás y yo abrimos nuestro primer restaurante que se llamó Toscana. Porque en ese tiempo nos gustaba la comida italiana. Ya sabes que siempre el jardín de al lado es más verde que el tuyo, ¿no? Entonces nos coqueteaba la cocina italiana.
pero en realidad, pues también pasa que lo que tienes del diario no lo valoras igual. Y fue hasta el año ya, fíjate, era 1999 para empezar el milenio, el año 2000, que entré a trabajar a Grupo Hábitat. A mí me tocó abrir el primer hotel Hábitat en Polanco, que fue el primer hotel boutique minimalista. Y yo entré junto con Gonzalo Serrano a dar una asesoría, porque el arquitecto que hizo ese hotel, Enrique Norten, nunca había hecho un hotel antes. Entonces él sabía de estética, de la experiencia de cada cliente, pero no de lo que hay detrás de la gastronomía, detrás de bambalinas, y ahora sí que el back of the house. Entonces contratan a Gonzalo Serrano. Gonzalo es el socio de Ricardo Muñoz Zurita en Los Azules, en Los que está parecido también. Y bueno, Ricardo, sí, nuestros respetos y saludos maestro. A Ricardo. Muchos saludos, sí. Y ya Gonzalo me jaló a mí, y justamente dimos la asesoría antes de que abriera el hotel para que pudieran entender todo lo necesario para la operación. Y cuando llegó el momento de escoger un chef, pues yo levanté la mano y dije, hey, yo quiero ser la chef, pero pues tuve que hacer varias pruebas, y ya me escogieron, y ahí fue cuando empecé a conectar más con el estilo de nuestra cultura, porque yo también todos los veranos voy a California. Vamos mucho a San Diego, a Tijuana, tenemos por ahí también familia, y entonces pues tengo mucho también esta influencia californiana, que tiene toda esta influencia de los italianos, pero también hay oriental. Entonces esta comida que en su época yo le llamaba global cuisine, porque cuando decías comida internacional, también pensabas más en un San Angelín, en una Hacienda de los Morales, donde había una tradición todavía de años más para atrás que la que estábamos viviendo en ese momento. Era el milenio, era el 2000. Me estás haciendo recordar una añoranza de la gastronomía con estos grandes que digo siguen y todavía están, porque como yo digo son parte importante de la historia de la gastronomía. Entonces tú fuiste todo ese pilar de... Bueno, para mí mis grandes maestras, y a las que yo admiro mucho estén de diferente forma, porque algunas ya no están en esta vida, Patricia Quintana obviamente. También queridísima. Creo que Patricia Quintana es una gran, porque te digo, aunque no esté en esta vida presente, está de muchas formas, de muchas otras formas, y nos ha dejado un gran legado, porque ella siempre valoró muchísimo la cocina mexicana. Cuando la cocina mexicana era más de los pueblos, no tanto de las mesas de manteles largos y nada, ¿no? Porque porque pues veníamos de esta época del porfiriato, donde la cocina francesa y la cultura francesa más bien, y la europea era la que de alguna manera estaba como más en tendencia, o era la que estaba en las mesas de manteles largos. Creo que por ahí hay documentos que justo cuando fue el centenario de la independencia, la cena que hicieron en el castillo de Chapultepec, que era la época del porfiriato, fue un menú francés. Sí. Imagínate, para celebrar los 100 años de la independencia, y era un menú francés. Sí. Pero es porque era lo que se acostumbraba. Y además teníamos mucho, ¿no? O sea... Pues sí, yo creo que, vuelvo a repetir, muchas veces lo que está así próximo no lo valoras igual. Pero justo con Patricia Quintana, Mónica Patiño, Marta Chapa, porque ni siquiera Marta Ortiz y yo somos contemporáneas, somos de la misma generación. Marta Chapa es más bien de esta generación de Alicia Gironella, de Margarita la querida Carrillo, Alicia, Margarita, bueno. Todas ellas que son nuestras mamás, ellas son las verdaderas grandes. Los pilares. Susana Palazuelos, ¿no? Y bueno, hasta la fecha yo veo a Mónica Patiño y mi corazón se hace así, porque la admiro muchísimo. Fíjate que yo la primera vez que tuve el gusto de conocer a Mónica, yo iba con su libro y yo dije, ¿me acerco, no me acerco? No, súper agradable, dispuesta, sencilla, o sea, no. Todas las que me acabas de mencionar ahorita es una enciclopedia gastronómica de todo lo que hemos vivido en este movimiento, ¿no? Mucho. Yo sé que tú lo entiendes, Pati, porque hemos andado desde ese tiempo, ¿verdad? Sí. Cuando el periodismo gastronómico apenas empezaba, contigo. Así es. Fíjate que yo recuerdo, yo estudié periodismo, pero estudié para otra cosa. Pero llegué a trabajar en una empresa que empezó a mover así mucho aquí en México, y fue cuando me metí a lo de la gastronomía y los empecé a conocer. Y
bueno, yo estaba de no creerla, porque tienes otra visión de México, y qué mejor que tú que nos platicas todo esto. México tiene mucho para dar, ¿no? Con el movimiento que se hizo del que México, la gastronomía fuera patrimonio inmaterial. Así es. Margarita Carrillo, Gerardo Vázquez Lugo, bueno, tanta gente, ¿no? Tantos que nos han abierto camino, Gloria López Morales, ¿no? Entonces sí, justamente cuando yo me empiezo realmente a enamorar de la cocina mexicana, fue cuando ya en el Hábitat, cuando ya abrí el Hotel Hábitat, y me acuerdo que los dueños me decían, tienes que hacer cocina mexicana, pero que no sea cocina mexicana folclórica. ¿A qué me refiero folclórica? Que no sean las enchiladas, las enmoladas, los chiles rellenos, sino que utilices más bien ingredientes mexicanos, pero con una propuesta más tuya. Que te digo que en un principio le llamaba yo más Global Cuisine, porque en mi menú podías ver pastas. Por ejemplo, todavía aquí lo tengo en Marea y lo tenemos en Roca, y es una pasta que ha estado siempre, que es la pasta al chipotle con queso de cabra. Me acuerdo que eran los años 90, te digo, y a todo le echábamos chipotle y queso de cabra, no sé si te acuerdas. Y de ahí salió la mayonesa con chipotle. Sí, de ahí, te juro, de ahí. Entonces, bueno, empiezo a utilizar estos ingredientes, y yo creo que los chefs y los cocineros que están todavía en este camino andando, buscando su propio estilo, me van a entender que lo más difícil es encontrar tu estilo propio. Sí. Porque muchas veces, pues, el poder que te da la ignorancia. Y estás queriéndote comer el mundo a bocados, y tienes esta fusión de 1000 ingredientes. Por eso la cocina global se utilizaba mucho también, la cocina ecléctica, la cocina fusión. Hasta que yo he tenido mucha fortuna, porque he tenido grandes maestros, tú lo sabes, desde Ricardo Muñoz ahorita, que lo acabamos de decir, Federico López, porque estudié un diplomado en Ambrosía cuando Federico López era director, y Ricardo fue el director de la carrera. Guillermo también. Y luego ya, pues, Edmundo y Yuri, ¿no? Sí. Edmundo y Yuri, pues, bueno, que Edmundo y Yuri también vinieron a hacer un parteaguas, digo, aparte de todos los que ya has mencionado, porque la gente también, muchos de los chicos que estaban estudiando gastronomía también empezaron como eso, a enfocarse más, ¿no? Y verlos trabajar, la verdad era una belleza. Alguna vez me tocó estar con lo más inspirador. Sí. Y así es como entiendo que la cocina mexicana tiene un gran valor, porque aparte justo me tocó también esta época que es importante para ti, que ha marcado una diferencia, porque de repente, y no es tan de repente, ¿verdad? Los chefs nos volvimos mediáticos, cuando nosotros, pues, nos gusta estar detrás, nos gusta estar tras bambalinas en la cocina. A mí hasta la fecha, cuando me dicen que salga, honestamente me cuesta, porque además somos tan perfeccionistas los chefs, que sales, tú eres muy perfeccionista. Si sales y ves que algo no está bien y que estuvo mal ya empiezas con las caras así todas tiesas, porque no está como tú querías. Pero también, pues, tienes que soltar un poquito, ¿no? Hay que ser un poquito más relajada con todos. Pero sí fue cuando empecé a entender que también ya los chefs teníamos visibilidad. Y al decir tenemos visibilidad, pues ya quieren que salgamos a las mesas, ya le quieren poner cara al platillo, no nada más. Y tienen responsabilidad. Siempre lo hemos tenido, sí. Pero esa es el ser esta figura que el comensal quiere ver. Eso empezó más como en el año 2000. Entonces, obviamente, las marcas empiezan a querer traer a un chef que se ligue a la imagen. Y yo me acuerdo perfecto que en un concurso que hicimos con Esplenda, me tocó pasar por una alfombra amarilla. A mí nada más me dijeron, vas a concursar. Y yo me acuerdo que como que no quería, porque no me gustan mucho los concursos, la verdad. Pero esa vez, pues, fui bien armada, tenía como muchos elementos para irme con las bien armada, como te estoy diciendo. Y me acuerdo que eso sí no nos los dijeron. A la hora que llegamos era un foro con cocinas y teníamos que pasar por una alfombra amarilla y estaban luces, cámara, acción. Y yo me acuerdo que me mareaba. Yo decía, ¿esto por qué? Si yo soy cocinera, ¿por qué me está pasando esto a mí, no? Pero poco a poco empecé a entender lo que te digo, que los chefs nos empezamos a volver mediáticos. Y entonces me doy cuenta que los periodistas, como tú y bueno, Grupo Hábitat siempre ha estado muy en el ojo internacional, porque pues revistas como el Wallpaper, de arquitectura, más como internacionales, cuando en ese tiempo que Food & Wine no existía en México, cuando era nada más en Estados Unidos y en otros lugares de Europa, me acuerdo que escribían del hotel, escribían de la chef y de la propuesta gastronómica que estaba sucediendo adentro del hotel. Era una receta nada más. Y decían que infinitamente
mis platillos eran mucho mejores cuando yo cocinaba cocina mexicana que cuando hacía cocina de otros países. Y ahí Pues fue sí. cuando me la empecé a creer. No, pues sí. Porque luego no te das cuenta, ¿no? Tenías que caer en eso, porque Sí. además eres una enamorada de México. Tu familia también es una. Yo creo que fue donde se sembró la semilla contigo, con Nico. La verdad es que tu familia es una. Tu mamá cocinaba muy rico también. Mucho, muy, ¿no? hasta la fecha. Y algo de lo que tenemos aquí, que ahorita vamos a ver un pedacito también con alguien que queremos presentarles, que ya les anunciamos y que va a salir por ahí para que nos platique. O sea, a mí me encantan estos maíces ancestrales que les dices, ¿no? Y hace unos platillos que ustedes tienen, bueno, que probar, conocer y seguir a mi querida Lula Martín del Campo. Lula, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pati, y pues muy bienvenidos todos aquí a Marea cuando quieran a que prueben mar, maíz y mezcal. Oye, muchas veces hemos platicado y hoy descubrí otra faceta tuya y me quedé tan enamorada de la plática que yo quiero seguir. Pero bueno, yo te agradezco, Lula, y nos vemos en otro evento más. Muchas gracias, Lula. Seguro, Pati. Muchas gracias a ti. Nosotros continuamos. Hola amigos de Sabor, Olor y Sazón, yo soy el Chefcito. Aquí estoy con la icónica chef Lula. ¿Cómo estás, chef? Muy bien, Javi, qué gusto conocerte. Qué gusto conocerte igual. He estado yo muy curioso de poder conocerte, la verdad me encanta tu concepto, me encanta todo esto que nos comentas, que hiciste todo sobre la comida internacional, cómo lo combinaste con la cocina mexicana. ¿Qué nos puedes platicar un poquito de eso para nosotros, los que apenas estamos empezando en este mundo de gastronomía? Pues bueno, yo creo que estamos viviendo un momento donde ya en México nos la creímos. Okay. Porque justo como lo pudiste escuchar, antes la cocina mexicana era más de los pueblos, no se valoraba en las mesas de manteles, pero ya tenemos un ratito, sobre todo en tu generación, con todos ustedes los jóvenes que son el presente y el futuro, de que ya se sienten muy orgullosos, no nada más de ser mexicanos, sino de todo lo que implica nuestra gastronomía mexicana, que como tú bien sabes, los 3 ingredientes básicos son el maíz, el frijol y el chile. Claro que sí. Y esta frase, ¿no?, que todos hemos escuchado alguna vez, de sin maíz no hay país, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, pues es tan sabia porque, como tú sabes, Mesoamérica, antes de que México fuera México en territorio, Mesoamérica es quien tiene al maíz. Todo el maíz está en Mesoamérica y México pues obviamente es parte de eso que era Mesoamérica y es lo que nos identifica. Y si vamos perdiendo esto que es nuestra raíz, lo que nos identifica, pues no va a haber país. Y digo perderlo porque, como tú sabes, estamos viviendo una época donde la industrialización y donde los transgénicos ya juegan un papel importante en el planeta. Pero por eso nosotros como mexicanos tenemos que defender para que no entre este maíz transgénico y podamos seguir teniendo nuestras semillas endémicas, que son las que nos dan esta herencia culinaria. Y es por eso que decimos, sin maíz no hay país, porque a nosotros nos corresponde poner el maíz endémico en la mesa y concientizar a nuestros comensales de esto que estamos platicando ahorita, para que pueda seguir viva nuestra herencia culinaria y que siga habiendo país. Claro que sí, y todo este concepto sobre no perder nuestra propia esencia como país dentro de este maíz, por ejemplo, para todos nosotros los estudiantes de gastronomía que todavía no pasamos quesadilla 1, mole 2 y estamos reprobando pimientos 3, ¿cómo podemos modificar esta, pues, quesadilla para internacional? Pues con conciencia, ¿no? Yo creo que siempre hay que seguir el instinto natural, que es lo propio, y aunque decía yo que de repente te cierre el ojito el de al lado porque el pasto de al lado siempre es más verde, Okay. pues no pierdas tu identidad. Claro. Y que sobre todo cuando estés comiendo esa quesadilla o esta preparación que lleve maíz, cierres tus ojos, lo hagas consciente y te imagines desde tiempos ancestrales cómo este maíz ha sido parte de nosotros mismos, de nuestro ADN. Pues ya lo escucharon, vayan a hacer su quesadilla perfecta con su propia personalidad. Muchísimas gracias por escucharnos aquí con la Chef Lula. Muchas gracias, Chef. Gracias a ti. Pues, queridos amigos de Sabor, Olor y Sazón, llegamos al final. Espero que le hayan pasado tan bien como nosotros. El chefcito de Sabor, Olor y Sazón. Bueno, divertidísimo. ¿Qué te pareció, Javi? Me encantó, la verdad fue una experiencia increíble, la viviría 1000 veces otra vez. Invito a todos a que la vean, la vivan incluso ellos mismos, y los invito a que vean nuestro programa. Que nos sigan, ¿eh? Y nos sigan en @Sabor, Olor y Sazón en Instagram y TikTok. No se lo pierdan porque seguramente la van a pasar muy bien. Yo soy Pati Benavides y nos vemos hasta la próxima.